Muy buenas noches a todas las personas que están sintonizándonos. Estamos en vivo por Facebook en nuestra plataforma Redvolución. En este programa, por supuesto, al frente. Igual estamos en Twitter, @RedvoluciónNick. Ahí usted nos puede poner todos sus comentarios. Usted ahí puede interactuar con nosotros. Así que entren en este momento, @RedvoluciónNick. Ahí estamos en Twitter y por supuesto en esta plataforma Facebook para que usted también haga todos los comentarios que usted vea convenientes para este programa. Oye, ustedes no se pueden perder este programa. Yo los invito a que se queden en este momento conectados con nosotros porque tenemos un excelente programa. Hemos hablado del trasfondo político del golpe de Estado, hemos hablado del trasfondo histórico de este intento de golpe que pretende dar la derecha nicaragüense, pero hoy tenemos una experiencia que es vital, la experiencia de dos jóvenes que estuvieron dentro de las capacitaciones que se realizaban para crear a esos futuros líderes que hoy que parece ser jóvenes espontáneos, parecen ser jóvenes que nacieron así de la espontaneidad de las universidades. No, hay una preparación, hubo una preparación meses anteriores, años anteriores, para que estos muchachos pudieran salir a la luz y fueran ese caballito de batalla que tiene la derecha para, por supuesto, llevar adelante la estrategia mediática. Hoy contamos con dos jóvenes que participaron en estas capacitaciones, que estuvieron dentro de esas capacitaciones y nos van a contar además cómo se estructura esa, toda esa estrategia mediática, toda esa estrategia política de preparación de jóvenes para que luego en este tipo de circunstancias den la cara y por supuesto den este tipo de golpes blandos o golpes suaves a este gobierno revolucionario, el gobierno del comandante Daniel, la compañera Rosario. Estamos con ellos, es un placer que nos puedan acompañar. Estamos con Dayans Meléndez y con Oscar Gómez. Ellos son analistas en relaciones internacionales, pero además, por supuesto, han vivido de cerca la experiencia de las capacitaciones que son promovidas por... Bueno, ya nos contó el doctor Aldo Díaz Lacayo quienes promueven este tipo de capacitaciones, pero los muchachos también van a comentarnos. Es un placer estar con ustedes aquí, es un placer también tener estas experiencias, pero antes vamos a comenzar, Dayans, contándonos sobre el trasfondo político y el trasfondo histórico de estas organizaciones que han estado incidiendo en Nicaragua, no desde hace un año, no desde hace 10 años, desde hace mucho tiempo atrás. Dayans, contanos. Así es, muchas gracias, Darwin, por invitarnos a tu programa. Y deberíamos de retomar como introducción a estas fuentes de financiamiento el por qué se crearon estas organizaciones que han financiado estos grupos de interés, obviamente para promover los intereses geopolíticos y geoeconómicos de una élite a nivel global. Y podemos decir, o podemos retomar también lo que decía el profesor Manuel en el programa anterior que tenía, y era sobre la oficialización del intervencionismo estadounidense, ya que a través de su oficialización en 1949 y a través de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, que fue creada en 1947, Estados Unidos ha llevado una serie de planes en aquella época, te estoy hablando de la época de los 50, 60, que todos esos planes eran ocultos, eran clandestinos, eran planes, por ejemplo, de reclutamiento a la quinta columna, que son los grupos disidentes de oposición, obviamente en aquellos gobiernos donde no, las políticas no se alineaban a las políticas o intereses de esta élite global, de la élite estadounidense. Entonces, como te decía, todos esos programas que se llevaron clandestinamente fueron develados, y ese fue el problema con el que se topó Estados Unidos, que fueron develados en el año de 1975 a través de 13 informes que fueron elaborados por el Comité Church, en donde se demostraban la violación masiva de derechos humanos que Estados Unidos había cometido, e incluso violaciones al derecho internacional. Te estoy hablando, por ejemplo, algo que nosotros, los anteriores panelistas han mencionado aquí en el programa, por ejemplo, la Operación Cóndor, que es una operación de la CIA encubierta que llevaba en colaboración con las agencias de inteligencia de estos países en América del Sur que tenían dictaduras militares. Y obviamente a través de estos programas, a través de este Comité Church, se evidenció
la violación masiva de derechos humanos, el encarcelamiento, el perseguimiento, por ejemplo, de los guerrilleros que querían derrocar esta dictadura, y lo cual esto fue visto muy mal a nivel de la comunidad internacional. Entonces, ante esto, Estados Unidos tuvo que buscar nuevas maneras, nuevas formas del intervencionismo. Ya no lo podía hacer a través de la CIA, entonces él lo que hizo fue encontrar nuevas maneras más inteligentes, es decir, de legitimizar lo que antes Estados Unidos hacía ilegítimo, legalizar. ¿Y cuál fue entonces el resultado de esto? A través de el financiamiento a organizaciones, el financiamiento a los grupos disidentes o, como podríamos decir, el socavamiento del Estado a través de su base interna, que es la quinta columna. Y Darwin, te quiero decir que se crearon organizaciones que nacieron del seno del Congreso de Estados Unidos y que fueron financiados y que son financiados a través de los dos partidos imperantes en el Congreso, que es el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Obviamente apoyados económicamente, pero también estas organizaciones como la NET, que es The National Endowment for Democracy, que es una fundación, entre comillas, privada, creada en 1983, con el fin de financiar a estas organizaciones golpistas dentro de los estados. Correcto. Nosotros hemos profundizado con el profesor Manuel, profundizamos también con el doctor Aldo Díaz Lacayo sobre todo este contexto histórico del que me estás hablando. Sin embargo, nos gustaría, Oscar, que nos contaras también la manera en que estas organizaciones se han articulado y sobre todo cómo se han articulado también en Nicaragua, es decir, cómo estas organizaciones que tienen sus tentáculos en América Latina y en el mundo han caído también en Nicaragua y han articulado una serie de organizaciones de la sociedad civil también, de la mal llamada sociedad civil. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Darwin. Y en segundo, continuando con la temática que nos exponía Dayan, también volviendo un poco a los antecedentes que ya nombraba, con la Chile de Salvador Allende, se realizó la Comisión 40 en el Congreso norteamericano, que era una fusión entre los demócratas y los congresistas para investigar todas esas intervenciones que realizaba la CIA, y en la cual se dictaminó que ellos eran, la CIA pues era la encargada de desestabilizar países a través de una manera violenta o no violenta, pero lo hacían en primer lugar estudiando la psicología individual de los individuos en cada país, ya sea en Chile, pues también en Brasil, que pasó, Paraguay, Bolivia, Argentina, pero también a nivel colectivo. Entonces en esto se determinó qué medidas podían tomar ellos para derrocar al gobierno de Salvador Allende. Y recordemos que lo hicieron a través de la guerra económica, algo que como en estos momentos pasa en Venezuela. ¿Cuál fue el pecado de Salvador Allende en su momento? Estatalizar la empresa minera, que estaban en manos de norteamericanos. Pero como salió a la luz todo este tipo de atropello a los derechos humanos que según ellos defienden, comenzaron a crear las estructuras que decían Dayan, y la principal es la NET, que es la Fundación Nacional para la Democracia, en donde ellos nacen en el año 1983, y estuvieron aquí trabajando en Nicaragua en el año 83. Ellos fueron los creadores de la Asociación Nicaragüense para los Derechos Humanos, y lo interesante es que esta asociación fue creada en Costa Rica para defender a la contra de atropello a los derechos humanos. Pero qué interesante ver este tipo de cosas y la doble moral que ellos imponen, porque muy bien se determinó en el caso de Irán Contra cómo la CIA está haciendo atrocidades en Nicaragua y financiando a los contrainsurgentes. Volviendo al tema de la NET se divide en 4 subestructuras. Una de ellas es el IRI, que es el Instituto Republicano Internacional, el cual ha trabajado aquí en Nicaragua desde hace mucho tiempo atrás, y su mayor participación la tuvo con el gobierno de Enrique Bolaños, promoviendo, según ellos, los valores de la democracia. Pero hay que entender que en estos momentos quien es la directora del IRI se llama Madeleine Albright. Ella fue exsecretaria de Estado entre 1997 y 2001. La mayoría de estas personas que conforman la NET o la sub-ONG que voy a estar nombrando han sido
personas que han trabajado en el Departamento de Estado, en el Consejo de Seguridad Nacional, o también han participado en su vida laboral en organismos supranacionales. Nómbrese Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que prácticamente son acordes a las políticas imperialistas que se imponen en los países progresistas de una manera económica o financiera. Luego tenés tenés el NDI, que es el Instituto Nacional Demócrata. En estos momentos el director de este centro se llama Daniel Twin, creo que es el apellido, no recuerdo muy bien, y él fue consejero del senador McCain. El senador McCain fue director del NDI mucho tiempo atrás. Recordemos que el senador McCain, el encargado de la crisis de Medio Oriente, el encargado de crear a través de los servicios de inteligencia, sea CIA, Mossad y M16, a lo que es el del Estado Islámico. Para que vayamos entendiendo un poco la tónica intervencionista, que al final te dicen que es democracia, pero al final no lo es así. Luego tenés, para terminar, tenés la CIPE, que es el Centro Internacional de la Empresa Privada, en donde quien maneja este centro se llama la Cámara de Comercio estadounidense. Nómbrese aquí en Nicaragua la Cámara AmCham, la Cámara Nicaragüense Americana de Comercio. Entonces vamos entendiendo un poco cómo ellos, a través de esos tentáculos, han estado dentro de la sociedad nicaragüense trabajando desde hace mucho tiempo atrás. Claro, entonces entendemos que la génesis de todo esto es la NED, y la NED crea una serie de aparatos que a su vez también financian a los aparatos en diferentes países, ¿verdad? Lo que hemos visto como organismos de la sociedad civil, las ONG, que no necesariamente tienen que ver con el tema polítido, Dayans, que es algo también importante de mencionar. Es decir, hay grupos que se crean que son con una finalidad política, como Hagamos Democracia, por ejemplo, que tiene una tónica de eso, de la democracia, pero también hay organizaciones de la sociedad civil que no tienen que ver con política y que sin embargo son utilizadas también para que en momentos como en los golpes o intentos de golpe blando salgan también a la luz a hacer activismo político, y ahí pueden ser organizaciones comunitarias, organizaciones de diferente índole. Sí, solamente te quería decir o retomar un poquito sobre la NED, que esto no es ningún secreto y no es algo que nosotros estemos inventando de estas operaciones. Es algo que incluso el primer presidente de la NED, Ellen Weinstein, en el año 1991 dijo: mucho de lo que nosotros hacemos en la NED lo hacía hace más de 25 años la CIA, pero de manera encubierta. O sea que esto no es ningún secreto, no es algo que nosotros estamos inventando, y es información que pueden encontrar en la misma página web de la NED. Claro. Porque incluso en uno de sus espacios informativos acerca de la NED, dice, se autodenominan como una institución o una fundación única porque se encuentran en momentos de crisis en los estados y que ellos están listos para el cambio político. Y obviamente todas estas organizaciones que han sido financiadas por la NED y sus socios, porque además de lo que él te mencionaba, Oscar, hay otros socios, por ejemplo Freedom House, que Freedom House, o sea, no, su plan intervencionista aquí en Nicaragua no es desde ahorita, nos podemos remontar, por ejemplo, desde Prodemca en la década de los 80, que a través de una subvención del ex militar Oliver North financió con $88,000 a toda esa prensa opositora en contra del gobierno sandinista, y obviamente pues ya vimos cómo resultó eso. Entonces estamos viendo cómo todas estas organizaciones como la NED y sus tentáculos, como le hemos llamado, y también sus socios como la Freedom House han tenido presencia en Nicaragua, no en este momento, sino desde la década de los 80, en este intento de golpe suave. Y también es muy interesante comentarle un poco a las personas que nos están viendo, que esa organización que te mencioné, Prodemca, de la década de los 80, al final se fusionó con Freedom House. Cuando ya cumplió su misión, el derrocamiento del gobierno sandinista, se fusiona con Freedom House, y Freedom House vuelve a aparecer en el escenario, porque como creo que es de manejo de todo, Freedom House fue la organización que financió, invitó a los integrantes del M-19 a que fueran a reunirse
a Washington con obviamente activistas del NICAAC en el Congreso, la derecha más fuerte pues que se pudo encontrar. Esto con el objetivo de buscar el apoyo internacional, y como bien decía, hay diplomados, por ejemplo, que captan no solamente participantes de los partidos políticos, sino también a través de líderes comunitarios. Correcto. Y nos vamos a detener en este punto porque ustedes fueron partícipes de talleres y de diplomados donde al inicio pues te comentan que esto es una cuestión por la democracia, o pueden ser diferentes temas. Sin embargo, ellos a partir de la captación de jóvenes comienzan a insertar el tema político. Oscar, vos tuviste la experiencia de un taller en una universidad de la capital. Contanos esa experiencia primero. ¿Cómo se hizo el proceso de selección? Si esto era libre, es decir, podía llegar Darwin Estrada, Oscar, Dayans, no importa, andábamos por ahí y nos dijeron, bueno, vayan a la capacitación, o había una manera de seleccionar. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, el proceso básicamente que realiza la UCA, porque fue la UCA la que hace ese diplomado, que es de liderazgo político. Hacen una convocatoria abierta, la postean en redes sociales. Entonces ellos te piden, por así decirlo, un ensayo, tu expectativa y qué es lo que pensás, para qué lo querés, ese diplomado. Y bueno, comienza la selección de los estudiantes. Pueden ser de la sociedad civil, de partidos de oposición o partido de gobierno. En estos diplomados lo que ellos te venden es una democracia de carácter ya sea liberal o conservadora. Disculpame, Oscar, por interrumpirte. Es decir, el filtro es ese ensayo que vos presentás de para qué crees que te va a servir este taller, y ese sería el filtro, sí, ¿no? Eso sería correcto. Okay. Pero hay algo también muy importante que ellos te venden, este tipo de democracia, por así decirlo, es que en estos diplomados ellos no te hablan de lo que es la justicia social, que es lo que comúnmente decimos nosotros los jóvenes de izquierda, que la salud gratuita, educación gratuita, apoyo al sector campesino. Ellos obvian ese tipo de temas en estos diplomados. Pero lo importante de esto no es solo que vos entres, sino que ya estableciendo el contacto, que vayas pasando los cursos o las clases que te den y vean el tipo de persona que son, ellos te captan como un posible líder juvenil en el futuro. Entonces ellos ya te llaman personalmente, entonces vos vas a trabajar con ellos, ya sea en diferentes institutos a nivel nacional que son llamados a la democracia, pero que siempre vienen el dinero canalizado a través de la net. Los lugares donde te llaman y donde pues, vas a participar con ellos más activamente son las ONGs o las organizaciones que ellos llaman sociedad civil. Exacto, las organizaciones de la sociedad civil, que por ejemplo puede ser Amos Democracia, Movimiento por Nicaragua, el mismo IEP, que es el Instituto de Estudio Estratégico y Políticas Públicas. Y lo interesante de esto es que ellos reciben dinero de la NET. Claro. Y ya les dijimos anteriormente que la NET fue creada por los servicios de inteligencia, CIA, M16 y ASIS, que es de Australia, para establecer una política global de dominación. Pero lo importante de esto es saber que estos jóvenes que entran a estos programas son llamados la quinta columna, que es lo que dijo el profesor Manuel en el programa anterior, claro. Que la quinta columna son prácticamente personas disidentes que no están de acuerdo con las políticas de gobierno, ya sea en ese momento un gobierno de izquierda, y van a estar atentos a apoyar un cambio de gobierno o de régimen en pro de los intereses norteamericanos. Claro, entonces la UCA, la Universidad Centroamericana, al final es utilizada como un trampolín de estas organizaciones, o más bien el semillero de estas organizaciones, para que luego estos jóvenes puedan participar activamente y formarse también activamente dentro de estas organizaciones que se llaman sociedad civil, o todas las ONG que han sido creadas con un fin específico, que además el fin es político, ¿verdad?
Quisiera que nos contara, Oscar, Dayans tiene una experiencia también bastante rica en cuanto a los talleres que la derecha ha estado creando en el país, pero quisiera que nos contara, Oscar, en este taller en el que vos participaste en la UCA, específicamente, ¿qué se hacía en este taller? ¿Cómo comenzaba el taller? ¿Quiénes te hablaban? ¿Quiénes eran los profesores? ¿O bueno, los profesores que básicamente son los promotores de este tipo de programas son personas que han sido capacitadas, ya sea por distintos organismos a nivel internacional, en donde te vienen a hablar primeramente, lo que te venden es la democracia. Que vos seas un líder juvenil en pro de una democracia sana, en pro de derechos humanos, sobre todo el papel de los derechos humanos. Y a veces te venden la teoría del medio ambiente. Entonces, lo que se establece es que el joven entienda que el gobierno no está haciendo las cosas bien y que ellos son unos promotores de cambio. Pero al final, lo que debemos de entender es que vos no vas a ser un promotor de cambio, porque básicamente quien te está financiando es el poder económico y político norteamericano. Correcto. Dayans, vos tuviste una experiencia más amplia que Oscar, porque vos recibiste un diplomado de 6 meses con ellos, ¿verdad? Contanos la experiencia también, contanos del proceso de selección y cuáles son las herramientas con las que te preparan en este diplomado. Así es, Darwin. Yo participé en un diplomado que se llama, porque todavía está en ejecución, el DLGP, Diplomado de Liderazgo y Gerencia Política. Este es un diplomado que está auspiciado por directamente el Instituto Nacional Demócrata en consorcio con el IEP, con el Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas, el IEP. Y que a su vez... Que no nos suene raro, disculpame, Félix Maradiaga, ¿verdad? En todo esto. Él es el director. Que por cierto también el señor Félix Maradiaga fue uno de los profesores que nos dio algunos módulos dentro de la capacitación. Entonces, como te decía, estaba ese consorcio, pero a su vez habían universidades nicaragüenses que también estaban participando en el consorcio, como por ejemplo podemos mencionar la American College y la Universidad Americana UAM. Entonces, al igual que Oscar, yo creo que estos procesos de selección son más o menos similares, ¿no? Tenías que hacer un ensayo de para qué te iba a servir. Bueno, en primer lugar, tenías que brindar toda tu información, porque eso es algo que nosotros queremos develar en este programa, que precisamente este tipo de programas ejecutados por la NED, financiados por la NED, tienen las mismas características que hacía la CIA hace muchísimos años. Por ejemplo, recopilación de información, esto es algo que te lo hace estos programas. Reclutamiento de la quinta columna de grupos activistas, la CIA lo hacía de manera encubierta en los años 60, 70, y estos programas precisamente ese es el objetivo que buscan. Pero entonces hacías un ensayo, ¿para qué te iba a servir? Solo me detengo un momentito, discúlpame, Dayans, en esto, porque cuando me decís recopilación de información, podríamos entender que la información es la normal, es decir, tu cédula, de pronto tu nombre, tu dirección, tu teléfono, pero por ejemplo ellos profundizan con redes sociales, por ejemplo, te piden, qué sé yo, cuentas de redes sociales, o tu familia, qué sé yo, no sé. Mira, cuando te digo que recopilan información es que obviamente pues te ubican en un escenario, quién sos, dónde perteneces, a qué por ejemplo, si perteneces a un partido político, ¿a qué partido político perteneces? Si perteneces a una organización de la sociedad civil y en específico, qué es lo que vos estás haciendo dentro de esa organización, dentro de esa estructura de poder, porque tanto los partidos, debemos de recordar que tanto los partidos políticos como la sociedad civil son estructuras de poder que obviamente lo que buscan es el desafío político y es lo que hemos visto que son las intenciones de este golpe suave. Entonces, cuando te digo esa recopilación de información es quién sos, dónde está y qué es lo que está haciendo tu organización, y eso es como parte de una caracterización. Vos me servís para esta función o no me servís para esta función. En especial, dónde está ubicado geográficamente, a quién tenés cerca, a quién conocés, etcétera. Bueno. Claro, para hacer el nodo para ir conectando a las demás personas. Exactamente. Entonces, bueno, una vez que ya ingresas al diplomado, como te contaba antes del programa, es un programa de 6 meses, en donde vienen profesores extranjeros,
profesores de México, venían profesores de Venezuela, pero todos eran ligados, como bien decía Oscar, a la derecha. Pues no había ningún profesor que estuviese ligado a pensamientos de izquierda y mucho menos, todo era pensamiento de derecha. Incluso me atrevo a decir que habían profesores de que eran nicaragüenses y que ejercían a su misma vez funciones dentro de la embajada norteamericana en Managua. Entonces aquí vemos cómo hay una infiltración, obviamente, desde el que te está recibiendo la información hasta el que te está dando la herramienta. Me preguntabas un poco sobre las herramientas que te instruyen en este diplomado. Nos daban capacitaciones acerca de ciberactivismo, periodismo ciudadano. Por ejemplo, el módulo de ciberactivismo, ¿de qué trataba el ciberactivismo? ¿Qué orientaba este diplomado? Por ejemplo, se trataba sobre la creación de imágenes. Ellos te enseñaban cómo una misma imagen podías enviar un mensaje positivo o un mensaje negativo y a través de qué medios podías enviar ese mensaje. Por ejemplo, las redes sociales, el uso de Facebook incluso para la recaudación de fondos, que ese es otro módulo que nosotros vimos, recaudación de fondos. También vimos negociación en tiempos de crisis, debate y oratoria, o sea, es una cantidad de herramientas que ellos consideran necesarias para estos nuevos agentes de cambio, porque esta es la idea que ellos venden. Todas estas personas activistas dentro de sus organizaciones son nuevos agentes de cambio que tienen una cantidad de herramientas a su disposición, que están listos para este tipo de momentos que vivimos, en donde ellos pueden generar acciones que crean el cambio político. Me detengo aquí también, Oscar. Vos tuviste también en este taller alguna de estas líneas de ciberactivismo, de negociación en tiempos de crisis, por ejemplo. ¿Qué recibiste en el taller? Sí, básicamente la mayoría de los programas se enfocan en estos temas. Y es lo que podemos ver hoy en día, que estos jóvenes en redes sociales ya hicieron una cuenta para pedir dinero, que necesitan apoyo de la ciudadanía, pero es interesante que el tipo de ayuda que te están pidiendo es para mantener los tranques que han creado más de 250,000 desempleos. Entonces a veces es como que algo ilógico que lo que están haciendo, y ese es uno de los temas del ciberactivismo: qué postear, qué no es de postear, cómo puedes manipular a la gente a través de las redes sociales, publicando verdad a media, porque por ejemplo puedes poner un par de imágenes que son meramente de aquí en Nicaragua, pero a la par poner otras imágenes que no son de nosotros. Entonces ellos lo han estado haciendo, están incitando a la mentira, que eso lo podemos ver en muchas de sus publicaciones, y a la misma vez podemos ver videos que han usado que no son de aquí, pero eso es parte del ciberactivismo y de la incentivación de lucha a través de las redes sociales, porque esas son las nuevas luchas del siglo XXI, lo que se llama la guerra de quinta generación, porque la cuarta guerra de quinta generación, para que nos vayamos ubicando un poco, es la capacitación que le dimos a estos muchachos, las herramientas de democracia, ciberactivismo, institucionalidad, gobernanza. Pero la quinta generación se basa en la guerra a través de las redes sociales, los medios de comunicación y los medios de prensa, sea nómbrese radio. Oscar, nosotros vimos que como la primera explosión juvenil de estas protestas nació precisamente en la UCA. Un 18 de abril vimos una manifestación de muchachos ahí en la UCA y hicieron ver en redes sociales y en medios de comunicación como que esto fue espontáneo, como que nadie lo organizó. Sin embargo, vos estuviste en la UCA recibiendo un taller y nos gustaría que nos contaras la experiencia también de si todo lo que vos viste en ese escenario de la UCA, ¿verdad? En la entrada de la UCA, los muchachos rodeados, el parlante, las pancartas, todo esto pudo haber salido de lo que vos recibiste en ese taller. Pues la verdad que sí pudo haber salido, pero recordemos que este tipo de situaciones de capacitación de jóvenes se da por etapas, y esto ya lo habíamos vivido con el famoso Ocupaís. Ese fue un intento de golpe suave. El otro intento de golpe suave que pudimos ver fue el famoso Monte Alegre y sus miércoles de protesta. Pero el punto de esto es cuando vos entras a la confrontación directa, y es cuando explotan las cosas. Entonces, desde esta forma es que ellos comienzan a vender en las redes sociales que están siendo atacados. Lo de ellos no fue espontáneo, porque ellos estaban esperando el momento preciso
el tema preciso, político, de circunstancia en ese momento para poder salir a la calle. Recordemos que primero empezó por Indio Maíz. Indio Maíz era el punto, éramos ambientalistas. Y luego se volvió lo del INS, que éramos economistas, financieros. Entonces, el punto del golpe suave es encontrar un tema de concordancia entre la juventud para poder venderlo a través de las redes sociales y que sea el incentivo de lucha de estos jóvenes. Ellos pueden ser unos pocos capacitados, pero a través de las herramientas necesarias y las y las herramientas estratégicas de comunicacional pueden crear un golpe suave, el cual en estos momentos se le está cayendo el teatro, porque para resistir un golpe suave lo que hay que hacer es resistir y que ir poco a poco desenvolviendo quiénes son los verdaderos actores de este tipo de actividad, y lo estamos viendo. Fíjate que te pongo de ejemplo Venezuela. La primera vez que Venezuela sufrió un golpe suave fue en el 2002, que con el golpe de estado del presidente Hugo Chávez. ¿Y sabe a quién pusieron de presidente en ese tiempo? Se llama Pedro Carmona. Y Pedro Carmona era un agente de Amnistía Internacional en Venezuela. Entonces, no son cosas espontáneas, sino que son momentos que se vienen planeando y esperando el momento perfecto para atacar. Claro. Que no nos asuste ver algún Carmona dentro de nuestro país también. Exactamente, puede ver en algún momento algún miembro de la empresa privada tirándose a candidato, claro, alguna persona de partidos políticos tradicionales dentro de diputaciones, porque siempre es el mismo fin, claro, establecer un modelo económico acorde a los intereses norteamericanos. Así es, y es interesante esto de cómo se prepararon las condiciones en universidades como la UCA para crear estos liderazgos y que estos muchachos fueran a la vanguardia de todas las actividades, que fueran esa chispa que encendiera la motivación juvenil. Pero quiero tocar un tema, Diane, que también es muy importante y que entiendo que lo recibiste vos en tu diplomado, que es el periodismo ciudadano, ¿verdad? Sí. Este término, periodismo ciudadano, es algo que hemos visto y que ha sido una constante en todo este intento de golpe, porque de pronto pareciera que todos los ciudadanos nos volvimos periodistas. Cuando vos ves en Facebook las transmisiones en vivo que ellos hicieron los días que para ellos fueron claves, 18, 19, 20, 21 de abril, vos mirabas que habían transmisiones en vivo con una capacidad técnica que generalmente la población no tiene. Sin embargo, estos muchachos tenían esa capacidad técnica en cosas tan básicas como el encuadre, como el enfoque, qué sé yo, los planos, un plano medio, un plano general, es decir, cuestiones que son básicas, pero en la comunicación, que la gente en la calle quizá no tiene conocimiento de eso, y sin embargo lo vimos en este intento de golpe y en los primeros días. Vimos también imágenes que al inicio la gente las creía que habían personas muertas en la UPOLI. Nos dijeron que habían 4 muertos en la UPOLI cuando no había una sola persona muerta en la UPOLI. Nos dijeron después que habían alrededor de 15 estudiantes muertos. Hoy a la fecha no hay un solo estudiante muerto de la UPOLI. Es decir, las cifras nos dicen que de hecho no ha muerto un solo estudiante en Managua, un solo estudiante universitario en Managua. Los estudiantes universitarios murieron fuera de Managua. Pero ellos hicieron esta campaña comunicacional alrededor de todas estas mentiras, pero con una capacidad técnica. Entonces, quisiera que nos contaras cómo es este módulo del taller o del diplomado de periodismo ciudadano. Efectivamente, solo quiero hacer una relación de lo que ustedes comentaban hace poco, y es que efectivamente a través de documentos que fueron evidenciados por Wikileaks y también en entrevistas a Julian Assange y a Snowden, precisamente relataban esto, que no, o sea, todas estas revoluciones de colores o revoluciones del siglo XXI, como le han llamado más popularmente, se ha demostrado de que no ha sido del todo espontáneo, que efectivamente detrás de todas estas acciones ciudadanas han habido fuerzas, les llaman ellos, fuerzas que han encaminado estas supuestas revoluciones hacia el camino en donde deben de ir, obviamente, para proteger los intereses geopolíticos y geoeconómicos de una élite a nivel global. Y efectivamente, como me decía o como conversábamos, este módulo del periodismo ciudadano es sumamente importante.
Y nosotros no podemos decirlo que lo visualizamos hasta este momento, cuando reventó el 18, el 19, sin embargo, no, yo diría que ya habían algunas pizcas de personas que contaban con estos conocimientos, que contaban con estas herramientas, porque por ejemplo, te voy a poner, las personas comenzaron a grabar, por ejemplo, a los policías, los comenzaron a grabar, agarraban su teléfono y comenzaron a grabar. Nosotros les llamamos eso como laboratorio, como pruebas que habían lanzado antes. Incluso, te voy a poner otro ejemplo, el tema de PriceMart, por ejemplo, de la niña. Incluso detrás de esto hay personas con mucha experiencia en temas comunicacionales, como por ejemplo el influencer Yasser Morazán. Sí. Él es el que se ha encargado de develar estas técnicas y de incitar a las personas de que tienen la posibilidad, que tienen incluso las herramientas en sus manos para hacer efectivamente este periodismo ciudadano, para, como bien decía Oscar, mostrar noticias incluso que no son de Nicaragua y mostrarlas y decirle al público que están ocurriendo en este momento. Y a mí me pasó, te cuento que a mí yo caí en una de esas noticias cuando recuerdo que en los primeros días cuando se estaban tomando las alcaldías aquí en Managua, que el intento de quemarla, hay un plantel en Bataola Sur y entonces comenzaron a circular un video en donde habían supuestamente herido a un niño con un balazo en la cabeza, y dándome cuenta con personas, porque fui a investigar, y dándome cuenta con personas cercanas, aledañas, de que eso es un suceso que había pasado como hace 3 años o como hace 2 años. Entonces vemos cómo las mismas personas se han unido en este periodismo ciudadano con tal de llevar acciones encaminadas para develar estos asuntos a la sociedad, que es el periodismo ciudadano y demás. Eso, bueno. Claro, además de periodismo ciudadano, de ciberactivismo, de negociación en tiempos de crisis, que eso es muy importante también, es decir, te preparan para un tema que yo lo escucho y me pareciera como que nunca voy a estar en contacto con eso. Es decir, ¿para qué podrían preparar a jóvenes en negociación en tiempos de crisis? Es decir, realmente ya el aparataje está construido para que estos jóvenes vayan a vivir un escenario que probablemente vos en tu momento cuando lo estudiaste pensaste lo mismo. Es decir, ¿para qué podría yo utilizar esto? Sin embargo, luego vimos el momento en el que era necesario utilizarlo. Y vemos, por ejemplo, en el diálogo nacional vimos a 15 muchachos ahí que estaban, uno piensa, ¿cómo salen estos muchachos? ¿Cómo llegaron a ese punto? ¿Quién los escogió? Es decir, podrías ver a los muchachos del UNEN y entender que hay elecciones en las universidades para que ellos representen a los estudiantes. Sin embargo, estos muchachos salieron así de la nada. Son también muchachos preparados para este tipo de golpe. ¿Qué otras herramientas te daban en este taller? Bueno, era muy, muy importante también, bueno, aparte de todas las herramientas que te mencioné, hay un discurso que me parece relevante comentarlo, que es que ellos querían romper con esa idea que tenemos nosotros en la sociedad de que los grupos de la sociedad civil y los partidos políticos no se deben de llevar. ¿Por qué te digo esto? Porque obviamente los partidos políticos lo que quieren es buscar el poder. Ese es su fin, obviamente, los partidos políticos. Y estas organizaciones de la sociedad civil se supone que no, que su fin no es buscar el poder como tal, sino que su fin es buscar cambios políticos, incidir en la agenda política del Estado, etc. Entonces, nosotros como sociedad vemos de que hay como una brecha, le llamaban ellos incluso, y lo pudimos notar en cuanto a los primeros plantones por la quema de la reserva del Indio Maíz, en donde los activistas, los muchachos de la universidad que salieron con sus pancartas, rechazaban enérgicamente a personajes de los partidos políticos que llegaron. Y precisamente ese es uno de los discursos que ellos querían inculcar en la mente de estos jóvenes, que no debe de existir esa brecha, que no debe existir esa división, que más bien deben de crear alianzas para llevar o poner en la agenda política sus intereses también como organizaciones de sociedad civil, porque al final, Darwin, al final te das cuenta que estas personas que trabajan dentro de la sociedad civil, al final cuando vengan las votaciones tienen que votar por una opción política. Y también nosotros hacíamos ejercicios, por ejemplo, de que las minorías
podían hacer el cambio de régimen, podían alcanzar o derrocar a los gobiernos. Nosotros hacíamos ese tipo de ensayos que se unían los partidos políticos, los partidos minoritarios con la sociedad civil, y al final te dabas cuenta que podías sumar más votos que el partido de gobierno, y todos esos ejercicios se hacían en estos diplomados. Obviamente es una idea que vas inculcando en estos nuevos agentes de cambio. Por eso es que de repente nosotros, cuando comenzamos a ver la destreza de estos jóvenes, cómo hablaban en el diálogo, cómo se organizaban a nivel de las comunidades, porque en la explosión de este conflicto vemos que se crearon un montón de organizaciones pequeñitas, comunitarias, incluso para el abastecimiento por el tema de los tranques. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿pero cómo esta gente se articuló tan rápido? Obviamente este era un programa que venía avanzando desde el año 2010, 2011 a través de estos programas. Correcto. Oscar, es interesante, quiero centrarme en la Universidad Centroamericana, que es donde vos tuviste esta experiencia, porque yo recuerdo que la Universidad Centroamericana fue el semillero de movimientos juveniles que siempre demandaron, algún tipo de reivindicación social, siempre con un fin político, en contra de este gobierno, cosas que no aparecían antes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el movimiento No, que tiene ya un par de años, no sé si estos muchachos aún, o esa figura exista todavía, pero el movimiento No, recuerdo que llegaron a tratar de intimidar incluso a periodistas en Canal 4. ¿No? Recuerdo también al movimiento Puente, que siempre ha sido muy activo en la UCA. Recuerdo a Misión Bozaguas, que dentro de toda su organización medioambiental o su discurso medioambiental hay un discurso político centrado en Misión Bozaguas, y así una cantidad de movimientos. Es decir, cuando vos estás dentro de la UCA, sos bombardeado por todo este tipo de movimientos. Bueno, yo fui a estudiar a la UCA, pero no soy de la UCA, pero sí conozco personas que han estado dentro de estos diplomados, y sí han recibido el acoso por ser partidario. Bueno, yo a veces sí lo viví en Universidad Católica, porque ahí estudié y soy de izquierda. Entonces, siempre en los debates, al de izquierda le cae, pero recordemos que ese es un arma psicológica. El que vos seas bombardeado a través de las redes sociales o la misma sociedad en un grupo colectivo que esté, para incidir en tu pensar y que vos cambies de posición. Y eso es lo que podemos ver hoy en día, que muchas personas que son de nuestro partido, que son sandinistas, están confundidos por este tipo de hechos, porque te dicen no, que las cosas no son así, que debimos de haber actuado de otra forma, que o soy orteísta, soy danielista, o soy sandinista. Es el discurso que en estos momentos están ocupando para dividir al sandinismo. Claro. Y otra de las cosas que podemos ver aquí también es que, bueno, te pongo el año pasado la NET trabajó eficientemente aquí en Nicaragua, distribuyendo alrededor de $500,000 entre el IEP, que por cierto, este señor Félix Maradiaga ha sido partícipe del Foro Económico Mundial, un Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, Suiza, y en donde prácticamente se reúne todo el establishment, que es la parte política de la élite norteamericana, de la élite de Gran Bretaña, de Europa, en donde comienzan a través de conferencias a venderte un discurso adaptado para poder establecer política acorde a los intereses del norte. Entonces este señor ya sabemos de dónde viene y hacia dónde va. Obviamente él es un operador político de los gringos aquí en Nicaragua. Otra ONG que tenemos aquí es la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Ha recibido más de $100,000. El año pasado recibió más de $100,000 en apoyo a los derechos humanos, la justicia social. Otra está Hagamos Democracia, Movimiento por Nicaragua. El año pasado recibieron plata para promover distintos programas de liderazgo juvenil, democracia, de derechos humanos, porque el mismo discurso. Asimismo también promueven lo que es la libertad de prensa independiente, que es lo que mencionaba Dayan con ese módulo de periodismo ciudadano.
Y el año pasado, supuestamente para estos periodistas independientes, en estos cursos se les destinó más de $55,000. Solo por mencionarte algunos de esos temas. También tiene el IRI, que es el Instituto Internacional Republicano, que el año pasado destinó más de $150,000 también para promover la ayuda democrática. Dentro de estos fondos, Oscar, está también contemplado la preparación de jóvenes en el extranjero para este tipo de actividades. Sí, eso es algo muy importante, porque recordemos de que de estos cursos siempre podemos encontrar un líder, el que va a comandar a los demás muchachos para establecer esos patrones de generación de matriz. Y ellos son enviados al extranjero. Dayan, nos puedes platicar un poco más, que algunos de estos muchachos que salieron del diplomado de liderazgo político de la UAM o del mismo IEP que lo hacen en el instituto, han estado en Georgetown siendo partícipes de programas de liderazgo juvenil. También tenemos lo que son los Global Shapers, que es promovido por Maradia, y estoy seguro que gente de esta participación juvenil ha estado en otros países capacitándose de todo este tipo de temáticas para gestionar lo que es el golpe suave en los países de izquierda. Y bueno, con los fondos, porque a veces no nos creen, todos estos fondos los podemos encontrar en la página del NDA, y ahí están desglosados del año pasado. Pueden encontrarlos de 2016, 2015, hasta remitirse al 2006, 2008, porque también estas personas incidieron bastante en lo que es la política nacional. Partidos políticos del MRS, ALN, el Partido Conservador, el Partido Liberal, fueron capacitados por el NDI. Recibieron alrededor de capacitación para unas 5,000 personas que iban a trabajar como fiscales por parte de esos partidos. Es bastante interesante porque no solo inciden en la sociedad civil, también inciden en lo que es los partidos políticos. En estos momentos están actuando con la sociedad civil y estos líderes juveniles, porque entendieron que el fracaso iba a ser el mismo. Entonces apostaron a los jóvenes, porque los jóvenes vienen limpios, tienen ideas frescas supuestamente, pero hay que trabajarlos para que defiendan esta temática. También la empresa privada, lo que es el COSEP, es una canalizadora de recursos, y ejemplo de eso es que desde el 2006, también te digo, ellos recibieron alrededor de $160,000 para trabajar una agenda comercial a favor de los Estados Unidos. Pero iban a dejar una agenda comercial para el partido de gobierno, que era el Frente Sandinista, que iba a entrar en ese momento. O sea, para que desde ya desde ese momento les costara un poco establecer una política de comercio a nivel ya sea a nivel nacional o a nivel de comercio exterior, para que hubieran choque entre gobierno y COSEP. Entonces, eso es algo que siempre lo vamos a estar viendo, el intervencionismo de estos órganos, ya sea para sociedad civil, para jóvenes con liderazgo juvenil o para los partidos políticos. Correcto. Bueno, muchachos, realmente la plática es súper interesante, es muy extensa. Podríamos hablar de esto toda la noche, porque cada uno de ustedes acumula una experiencia distinta, pero al final es la experiencia de cómo esta organización, la NED y todos sus tentáculos en Latinoamérica y en Nicaragua, se articula para capacitar a jóvenes. Y el problema no es la capacitación, es decir, está bien que todos nos podamos capacitar en distintos temas. El problema es, ¿para qué te capacitaron? Es decir, no te capacitaron preparándote para la vida, te capacitaron preparándote para dar un golpe de Estado a un gobierno legítimo en un país. Es decir, todas esas herramientas que vos recibiste, Dayan, que vos recibiste, Oscar, en ese momento quizás no lo podías visualizar, pero me imagino que ahora ustedes, viendo este golpe, se dieron cuenta de que efectivamente estaban siendo capacitados y dirigidos para este momento en específico, que es el golpe blando. Nosotros nos hemos quedado sin tiempo realmente, ya tenemos que cortar, pero nos gustaría que nos dieran cada uno de ustedes unas palabras finales sobre esta experiencia que han vivido, y por supuesto para que nuestros televidentes puedan saber cuál es el sentir de ellos. Sí, efectivamente, como lo has mencionado, todos estos programas, por ejemplo, si vos lo sacás de este contexto de crisis, por ejemplo, y decís,
¿qué negatividad tiene, por ejemplo, capacitar a las personas en gobernanza? ¿Qué negatividad tiene el acceso a la justicia, las agendas democráticas y todo ese entramado, incluso de los derechos humanos, ¿verdad? Y todo ese entramado de temas, la verdad, como lo acabas de mencionar, no tiene nada de negativo. Es más, y es precisamente lo que Estados Unidos se dio cuenta, de que a través de estos temas, los cuales son legítimos fortalecer en los estados, es que podía efectivamente hacer su agenda intervencionista. Y la verdad, como te digo, o sea, estos temas no son nada negativos y nada ilegítimos tampoco en los estados, porque también es deber del estado respetar la libertad de expresión, de derechos humanos, establecer puentes para el acceso a la agenda pública. Sin embargo, como hemos visto, lamentablemente todas estas acciones, todos estos temas que fueron capacitados estos muchachos, ahora los están utilizando porque son la vanguardia, y son la vanguardia efectivamente para perpetrar el golpe suave. Son esos agentes de cambio, pero no son agentes de cambio dentro de la agenda política, sino que son agentes de cambio para el cambio político, que son dos cosas muy diferentes. Bueno, concuerdo con ustedes dos que las capacitaciones que les puedan dar a estos muchachos son enriquecedoras, porque la verdad que sí son necesarias, pero el punto es quién es el que te lo da, y eso lo podemos desvelar un poco aquí, tal vez en otros programas podamos seguir hablando más de esto, pero al final, si a vos te capacitan para incidir dentro de tu política nacional y establecer una conexión con los norteamericanos, no me parece justo. Recordemos que la revolución sandinista nació de personas del pueblo trabajador, del pueblo campesino, humilde, y que no fueron capacitadas en estos temas, sino personas que a través del autoestudio intentaron crearon un cambio de gobierno justo y digno en los años 80, y luego con esta nueva etapa de la revolución, lo que están haciendo estas personas que han sido capacitadas es siempre volver un paso atrás con lo que hemos ya vivido, que son las políticas neoliberales. Países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Mel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, Brasil y Argentina lo han vivido el golpe suave. Y el golpe suave, muchas personas dicen que tiene que seguir los 5 pasos, pero no es necesario. Recordemos que a Mel Zelaya, se creó la incitación en la calle, pero al final quien lo saca es un golpe de estado militar. A Fernando Lugo fue un golpe institucional, porque fue la misma asamblea que le dictaminó que no va a seguir, pero siempre era acorde a los intereses norteamericanos. Lo pudimos ver en Brasil con Dilma, también fue un golpe parlamentario. Incluso lo de Dilma es muy interesante, porque cuando ocurre todo ese destape de que supuestamente se estaba viendo la corrupción, Dilma estaba empezando a investigar a un montón de senadores acusados de corrupción y que trabajaban con los norteamericanos. Entonces, por eso les digo, en Nicaragua el proceso del golpe suave puede ser distinto, pero el fin es el mismo. Lo que debemos de entender hoy en día es que lo que nosotros dos hemos venido a hacer, ojalá se replique con otros jóvenes en otras esferas de la línea partidaria, ya sea escuelas de cuadro, instituciones, distritos, para que podamos ir entendiendo un poco la temática de este tipo de situaciones. Porque además de eso, esta no va a ser el último que vamos a sufrir. Siempre vamos a tener, puede ser 2021, 2025, que podamos volver a tener un tipo de golpe suave, pero de una manera muy diferente a la que hemos vivido el día de hoy. Claro, cómo no. Yo les agradezco, Diane, Oscar también, por contarnos esta experiencia, porque realmente es enriquecedor conocer cómo estas organizaciones están preparando a jóvenes con este trasfondo que nosotros le llamamos democracia. Sin embargo, esto también es muy interesante, porque cómo ven los norteamericanos la democracia. Es decir, para ellos, o nos han metido en la cabeza que democracia es ir a votar cada 5 años.
Sin embargo, democracia es que yo pueda incidir en las políticas también en mi barrio, en mi comunidad, como el gobierno sandinista lo ha planteado para las diferentes comunidades. Es decir, ellos te hablan de justicia, pero por ejemplo nosotros vemos que la justicia es para ellos convirtiendo a los agresores en agredidos, como lo hemos visto ahora, y a instituciones religiosas, como bien lo decía el comandante Daniel, instituciones religiosas apañando a estos agresores que luego los convierten también en agredidos. Es decir, ellos no entienden que democracia y que derechos humanos también son educación, salud, vivienda, transporte, es decir, todos esos derechos que han sido reivindicados que han sido reivindicados, por este gobierno, y para ellos derechos humanos simplemente lo reducen a libertad de expresión, por ejemplo. Es decir, en un país donde gozas de extrema libertad de expresión, ellos te dicen que no hay libertad de expresión y lo reducen a eso. Este tema es muy amplio. Nos gustaría que ustedes estuvieran con nosotros en otra ocasión también para que pudiéramos tocar estos temas, pero usted que me está viendo, vos que estás ahí en casa, que estás con la familia, que estás con los amigos, date cuenta que todos estos muchachos que hoy se llaman autoconvocados realmente no fueron autoconvocados, alguien los convocó y los convocó desde hace mucho tiempo para prepararse en estos temas y que de manera efectiva pudieran estar dando los pasos que están dando hoy. Por supuesto, el pueblo nicaragüense se ha ido dando cuenta poco a poco de las mentiras a las que fue sometida y pues hoy estamos, gracias a Dios, rescatando nuevamente la paz, rescatando nuevamente la tranquilidad en el pueblo nicaragüense. Yo le agradezco el equipo que hace al frente, este programa al frente, también les agradece su sintonía y los esperamos este próximo jueves, donde vamos a tener otro tema súper interesante para ustedes, así que quédese con nosotros aquí en esta plataforma Redvolución y por supuesto en @RedvolucionNick en Twitter. Nos vemos hasta el jueves.